Hola, soy un fotógrafo de película y estamos aquí para hablar de fotografía. Hoy les quiero presentar esta cámara, la cámara Leica M5. Cámara considerada como el patito feo, cámara considerada como, es casi un paria, ¿no? Casi un paria esta cámara, puesto que muchos le dan la responsabilidad de que Leica estuvo a punto de colapsar, ¿no? Es el conocimiento en general. Pero si analizamos un poquito más la historia, analizamos un poco más cómo funciona el mercado, nos podemos dar cuenta que a veces no es la cámara misma la que produce el problema, ¿no? Sino que estamos hablando de un contexto, estamos hablando de un momento de la historia, ¿no? En la cual se confluyeron dos o tres principalmente variables en la ecuación, ¿no? que generaron esta mala fama de la pobre Leica M5, que en mi opinión personal es la cámara más innovativa de la línea M de toda la línea. O sea, si usted me pregunta entre una M6 y una M5, yo me quedo con una M5. Tiene lo mismo de la M6 y tiene muchas otras cosas más interesantes. Sí, hay que decir, bueno, vamos a entrar en materia y les voy a contar un poco el tema. La M5 se produce entre 1971 y 1975. Se produjeron casi 34.000 unidades, ¿no? Más o menos 33.000 y algo, 33.900 y algo. Y muy pocas unidades, tuvo muy baja venta. Últimamente, en los últimos 10 años, ha tenido como una revisita, ha vuelto especialmente de la mano de los coleccionistas japoneses, hay que comentarlo. Pero bueno, veamos qué pasó. ¿Por qué es el patito feo, no? Bueno, patito feo. En realidad esta cámara, como diseño, ¿no? Si uno lo analiza, es una cámara que es grande comparada con la M3, la M4, ¿no? O la M6, básicamente el mismo cuerpo, ¿no? Es una cámara pesada, ¿no? Es de fierro, como dirían mi abuelito, ¿no? Es de fierro, es sólido, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de diseño, no es la típica cámara M, ¿no? Tiene muchos cambios de diseño. Bueno, ¿qué características tiene la M5, ¿no? La M5 hizo varias innovaciones, ¿sí? Varias innovaciones. Yo creo que la más destacada es que tiene TTL, ¿no? O sea, tiene medición de luz a través del lente. Tiene un sistema que ahí les voy a mostrar, que permite que se levante una fotocélula, ¿no? Una fotocelda, ¿sí? Que se pone entre la película y el lente y mide la luz, ¿no? Y lo interesante es que esa innovación viene acompañada de dos cosas, ¿no? Uno, acá dentro del visor, yo puedo ver la velocidad del obturador y la aguja que me va diciendo si estoy adecuadamente correctamente expuesto, ¿no? Desde el punto de vista de esta medición. Y otra cosa que les voy a comentar que es muy interesante es que yo puedo mover la velocidad de mi obturador desde aquí, esta ruedita, y no sé si les suena, ¿no? No sé si les suena eso de tener en el mango la ruedita que se mueve. Si ustedes lo piensan bien, esta fue la primera cámara, formalmente hablando, ¿no? Que incorpora un dial frente al dedo índice, cosa que el 90% de las cámaras digitales actualmente posee, ¿sí? De hecho, las cámaras digitales tienen una rueda delantera y una trasera, ¿no? Para poder cambiar la apertura y la velocidad o moverse en el menú, ¿no? Entonces, interesante, en 1971 aparece este concepto, ¿no? Este concepto de mover el dial, pero cerca del disparador, ¿no? De poder. Entonces yo estoy acá, y la gracia que tiene, ¿no? Si yo estoy aquí apuntando, hago mi composición y hago mi enfoque, ¿no? Ahora yo puedo tomar la cámara sin ningún problema, mover, ¿sí? Mover la aguja o cambiar, ¿no? Cambiar la apertura sin tener que sacar el ojo de mi espacio de composición. Eso es algo que no se podía hacer antes, o confiaba en la regla del Sunny 16, ¿no? O tenía muy buen ojo en general, o primero medía y después me ponía a disparar, ¿no? Y esto es un cambio fundamental en términos de hecho,
Esta es la única cámara que tiene esa modalidad. ¿Por qué? Porque la M6, que también tiene la posibilidad, y la M7, ¿no?, que tiene la posibilidad de tener TTL, yo tengo que mover la ruedita. Entonces significa que tengo que sacar la mano y mover mi mano. Acá estoy directamente desde mi posesión, ¿no? Es la única cámara, es la única Leica, digamos, M. ¿Por qué? Porque la M2 tiene una ruedita, pero ese es el contador, no es una rueda de control de obturación, no de velocidad. Esta es la única, ¿no? Interesante. Yo creo que es la gran innovación. Obviamente incorporó algunas otras innovaciones de diseño, ¿no?, como pueden ver acá, y si no en un video más, lo voy a ir atravesando videos, ¿no? El rebobinado lo puso acá abajo, ¿sí? Lo pusieron acá abajo, ¿sí? Y esta versión es la que en mi opinión es la mejor, ¿no? Tiene estas dos cositas, ¿no?, que son para colgar, ¿no? Es para colgar la correa, ¿no?, los sujetadores de la correa. Entonces la mayoría de las cámaras tienen la sujeción acá. De hecho, modelos más antiguos, más nuevos, perdón, más cercanos ahora, tienen una acá adicional para poder colgarlo en forma tradicional. Otro comentario que quiero hacer respecto de eso, que tiene que ver con el mercado. Bueno, y si se fijan, tiene muchas bondades, ¿no? Tiene muchas características interesantes. Sin embargo, tuvo pésima venta, ¿no? Bueno, una razón que es natural. Ustedes saben que esta cámara es una cámara de un cierto perfil, ¿no?, de usuario. Que son dos extremos, ¿no? Uno el callejero, ¿no?, el periodista, el reportero, digamos, ¿no?, o la persona que le gusta la fotografía de calle, y el segundo es el boutique, digamos, ¿no? O sea, hay un usuario que porque dice Leica acá, ¿no?, porque dice Leica, compra esta cámara, ¿no?, porque significa algo, ¿no?, como cuando uno compra Bulgari o cosas así, ¿no?, qué sé yo, Mercedes-Benz, Rolls Royce. Y resulta que cuando salió la M4 tuvo muy buena venta, como siempre, y después sacaron la M5 con estos cambios y tuvo muy mala venta. Uno de los temas, ¿no?, es eso, no fue políticamente correcto, ¿no? La innovación no fue muy bien recibida. ¿Por qué? Porque todos esperaban una M5 que igual a la M4, pero mejor, ¿sí? Los innovadores no fueron lo suficientemente convincentes ante un público que está esperando una M4 mejor, ¿no? ¿Sí? Y se encuentran con esta cámara que además es mucho más pesada, y tiene una serie de cambios, ¿no? Que por ejemplo este de la correa, que yo creo que es otra innovación interesante. ¿Por qué? Porque si yo cuelgo la cámara así, la tengo debajo del brazo, ¿no? La puedo dejar debajo del brazo. ¿Y qué significa eso? Que si la tengo debajo del brazo, yo puedo agarrar y volver a mover, ¿no? Estoy así. Y en cambio con con las M normales, con los straps normales, están en forma horizontal todo el tiempo, ¿no? Entonces, con los respectivos temas que tienen que ver con la manipulación. Es una opinión personal. Yo personalmente considero que esta es una muy buena decisión, ¿sí?, desde el punto de vista del uso de la cámara, ¿no? Obviamente hay gente que se acostumbra a usarla de una manera y no salen de ahí, ¿no? O sea, no buscan una mejor manera de ¿sí? Se quedan en ese punto cómodo y no acogen los cambios que pueden ser para mejor. Bueno, eso es un tema, ¿no? El tema que tiene muchos cambios, muchas diferencias respecto al diseño original, pero aquí hay que poner un contexto. En otro video yo me referí principalmente a esto, ¿no?, en la cual yo hablé de la M4 II, que en cierto modo es la cámara que salvó a Leica de salir del tema. Sin embargo, ahora desde el punto de vista de la M5 fue un cambio políticamente correcto en el fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero el diseño de la forma es muy diferente, las innovaciones tal vez implicaron cambios y costos en la producción, y aquí voy al contexto, ¿no? Resulta que la M5 se lanzó casi simultáneamente con la Leica CL, ¿sí? La Leica CL, que era una cámara compacta y tenía TTL, tenía más o menos las mismas innovaciones de la M5 en una cámara más compacta y más económica. ¿Qué significa eso? Que, claro, si tú compras una cámara que es de este tamaño, ¿no?, y resulta que tú eres un fotógrafo casual o un fotógrafo que busca una cámara práctica, era más práctica la CL, ¿no?, comparándola con independiente de los detalles, ¿no?, qué sé yo, el tema de los marcos, qué sé yo. Yo en lo personal no uso los frame lines, ¿no? Esta cosa para mí es un adorno, puesto que yo me acostumbré
a compensar mentalmente los ángulos, ¿no? Entonces, por lo tanto yo puedo componer, digamos, pero eso es mío, digamos, ¿no? Pero hay gente que no depende de esas líneas y se complican cuando... Bueno, ese es para otro tema. Y el tema es que se lanzó al mismo tiempo, un valor muy económico. Adivinen cuál le fue el mejor. A la Leica SL le fue infinitamente mejor. Además, se generó esa cosa de que Leica, como lo sigue haciendo, trabaja en conjunción con otras compañías, ¿no? En este caso, decidieron, no sé, entonces se produjo esta unión, ¿no?, corporativa con Minolta. Entonces salió la Minolta CL, ¿no?, después la CL y así. Los lentes, habían lentes Minolta, ¿no?, en montura M. Entonces esa cosa generó una serie de movimientos, ¿no? Esa es otra razón. Y otra razón que yo creo que también es fuera en mi opinión, yo creo que estas tres variables son las que, la tercera lo voy a mencionar ahora, son las que determinaron que el mercado fuera, o mejor dicho, se fuera para abajo, ¿no? El tema de la producción y de las ventas de Leica. ¿Por qué? Porque resulta que en los años 70 fue, yo diría que la década del SLR, o sea, la década de las cámaras reflex, ¿no? Nikon liderando en su momento, Canon ahí iba más o menos, ¿no es cierto?, a la par. Ahora ustedes saben las peleas que hay entre las compañías, ¿no? Nikon está pasando por un momento complicado en este minuto. Sin embargo, en aquella época Nikon lideraba, tenía las mejores ópticas al mejor precio. ¿Sí? Hay anécdotas, ¿no? Hay anécdotas en las cuales, por ejemplo, de hecho antes, previo a la línea M, ¿no? Lo voy a contar en otro momento porque no es el tema de ahora. Entonces, ¿qué pasó? Apareció la Nikon F, ¿sí? Más la línea FM, ¿no?, que era ambos orientados a un cierto tipo de profesional, ¿no? Ahora la FM es como de bolsillo, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, tenían una serie de innovaciones, estas cámaras SLR, que realmente dejaban atrás a cualquier cámara telemétrica, ¿no? Desde el punto de vista de la persona que usa la cámara, ¿no? Porque olvidémonos del boutique, de la marca, pensemos del tipo que está ahí en el frente de combate y necesita disparar rápidamente y obtener imágenes, ¿no? Que la CLR definitivamente en su época generó esta gran diferencia para el reportero gráfico, ¿no? Para el fotógrafo de guerra, para el fotógrafo incluso de calle. Entonces, y obviamente el mundo profesional se fue yendo prácticamente ya en forma definitiva al mundo de las reflex. Entonces tenemos cámaras reflex, ¿no? Una compañía llamada Nikon que definitivamente hizo muy buen su trabajo en su época. Malas decisiones en términos corporativos, ¿no? Lanzar dos cámaras que iban a competir entre ellas en el fondo, o sea, es como dispararse los pies, ¿no? Entonces ese es un tema. Y por último, bueno, no escuchar o no comprender mucho a su cliente, ¿no? Al cliente final. Entonces esas tres variables fueron las que llevaron a esta cámara a tener ese nombre. Y en realidad esta es una cámara muy buena, muy nítida. De hecho, este modelo, la M5, es la última cámara que fue fabricada 100% a mano, ¿no? Con la condición de ser ajustable, ¿no? O sea, es decir, yo puedo mandar a reparar esto y el técnico que tiene la capacidad de reparar puede hacer los ajustes en todas las partes del mecanismo. En cambio, desde la M4II, que fue la innovación entre comillas y ahorro, justamente el método que se ocupa ahora en Occidente, en la actualidad en todo el mundo, respecto de la mantención del equipo, ¿no? Es reemplazar, es decir, una pieza se descompone, la cambiamos, no la ajustamos, no la arreglamos. Entonces, si ustedes lo piensan bien, la M4II, si bien fue el modelo que salvó a la compañía justamente porque hizo una serie de cambios, ¿no?, de carácter innovativo, pero que también apoyaron a mejorar las ventas. Y obviamente salió la MP, ¿no es cierto?, la M4P, después la M6, ¿no es cierto? Y de hecho, si ustedes se fijan, la M6 es muy apreciada, en mi opinión personal, equivocadamente apreciada. La que deberían apreciar es esta, ¿sí? Porque esta es la última cámara de las Leica de la escuela antigua.
¿sí? Obviamente, lamentablemente, la gente en general y algunas personas en lo particular son más de la marca, ¿no? Son más de la marca, del modelo, del icono. Entonces, cuando no son fotógrafos al 100%, es decir, consideran esto una herramienta, ¿no? Esta es una tremenda herramienta. De hecho, cualquier cámara moderna ahora son más livianas porque son de plástico, ¿no? Pero fíjense la ergonomía que tiene. Mi mano, yo puedo tomar con mi mano sin ningún problema. Tiene este disco, ¿no? De cambio de disparador, perdón, de velocidades, ¿no? Que es la que, como les comenté, ¿no? La que casi prácticamente todas las cámaras SLR y mirrorless tienen, ¿no? Yo puedo cambiar la velocidad mientras estoy mirando, ¿no? Entonces, hay una serie de innovaciones que tuvo esta cámara y lamentablemente fueron poco apreciadas, ¿no? Y obviamente cuando manda los números, la gente que dirige en general toma decisiones de los números, ¿no? Y por último, la cuarta variable, si lo ponemos como variable, es que efectivamente al ver malas ventas de la M, hubo una decisión interna que afortunadamente fue contradicha, ¿no? Con la gente de Leeds Canadá, ¿no? Que en el fondo decidieron, de hecho, ni siquiera querían, decidieron competir con los SLR, siguieron desarrollando la línea R. Ustedes saben que llegamos hasta la R9, ¿no? Cámaras que son muy buenas las cámaras R. Sin embargo, las SLR, Nikon, Canon, definitivamente, y Olympus, ¿no? Para poner a casi todos los más, y Minolta, ¿no? Dominaban el mercado. ¿Por qué? Porque tenían efectivamente mejores cámaras, mejores máquinas. O sea, una F5, bueno, ese es para otro video. La F5 o la F6, ¿no? Son cámaras que es lo último que hay de film, ¿no? De película. No hay mejores cámaras que esa. La Canon, la EOS 1V, ¿no? Que es la competencia, 1VS. Entonces se querían meter en ese mundo, ¿no? Ya con malas ventas y con una cámara que no iba a la par de, ¿no? Sí, la R8, la R9 ingresaron innovaciones muy poderosas, son muy buenas. Sin embargo, no incorporaron el autofoco. No son autofocos, ¿no? y resulta que ya en la época en que, ¿no? Pero bueno, ese es otro, ese es para otro video. Bueno, eso, yo les quería contar un poco la historia, qué es lo que hizo Leeds Canadá para ayudar. Y esta cámara, ¿no? Esta es una cámara que realmente ustedes deberían apreciar, y si bien una opinión personal, entre tener una M6 y una M5, yo prefiero una M5. Bueno, si tienen dudas, consultas o quieren aportar con más datos, ¿no? Hay muchas cosas de la historia, pero para el largo de este video, perdonen, esto es lo que yo quería contar, ¿no? Espero que les haya gustado el video y voy a seguir posteando videos de este tipo, de esta índole, justamente porque la historia de la fotografía está muy relacionada con la historia de las cámaras. Así que espero que nos encontremos en un próximo video. Chao.